La escena comenzó a construirse mucho antes de que alguien encendiera una cámara o de que el público llenara las butacas del Mandalay Bay, como si una tensión silenciosa hubiera estado respirando en los pasillos del hotel días antes del homenaje. Nadie lo mencionaba en voz alta, pero todos lo sentían. Era esa mezcla de nervios expectantes y de un presentimiento casi eléctrico de que algo estaba a punto de ocurrir. La industria musical, que se conoce mejor de lo que aparenta, llevaba semanas anticipando que juntara a Rafael Marto Sánchez, una leyenda viviente cuya sola presencia impone respeto, y a Pepe Aguilar, figura controvertida con más frentes abiertos que una novela interminable, podía generar un cruce inesperado. Lo que nadie imaginó fue que ese cruce se transformaría en un momento histórico, uno que revelaría con una claridad quirúrgica la diferencia entre un artista que ha construido su legado con décadas de disciplina, elegancia y talento, y otro que se sostiene sobre la delgada cuerda de su propio apellido. Todo comenzó con una pregunta aparentemente sencilla formulada en una reunión de producción: ¿Pepe Aguilar participará en el homenaje? Y la respuesta desencadenó un efecto dominó. Los organizadores, intentando equilibrar géneros, generaciones y figuras influyentes, habían decidido incluirlo en el programa. La intención era diplomática. El resultado, irónicamente, todo lo contrario. A Rafael, que estaba presente en esa reunión, le bastó un gesto para dejar claro que algo no encajaba. No se molestó, no se tensó, no elevó la voz. Apenas sonrió. Pero fue esa sonrisa, pequeña, educada, contundente, la que desencadenó la historia completa. Cuando el equipo confirmó que Pepe Aguilar formaría parte del homenaje, Rafael respondió con una frase que quedó grabada para todos los presentes. Una frase que no necesitó adornos, amenazas ni explicaciones. Que cante, si así lo desean. Yo subiré después. Bastó escucharlo para comprender la profundidad del mensaje. A veces, la elegancia no suaviza la intención, simplemente la convierte en una sentencia impecable. En otras palabras, Rafael dejó claro que no pensaba compartir escenario con él, no por capricho, sino por principios. Y quienes han seguido la carrera del artista español saben que cuando defiende sus valores, lo hace con una precisión que no admite interpretaciones alternativas. Esa primera línea marcó el tono del resto del evento. Desde ese instante, el ambiente adquirió un matiz distinto. Las miradas, los silencios, las pausas repentinas entre frases, todo parecía indicar que la situación llevaba una carga emocional profunda, una de esas que no estallan con gritos sino con acciones calculadas y palabras seleccionadas con la exactitud de un experto en sutilezas. La reacción de Pepe, aunque silenciosa, fue evidente para quienes lo observan desde hace años. Se tensó el gesto, bajó ligeramente la mirada y se limitó a asentir, intentando mantener la dignidad. Sin embargo, la noticia se propagó entre asistentes, productores, músicos y maquillistas como el rumor que se expande antes de un temporal. Y aunque en el mundo del espectáculo todo puede inflarse, esta vez no hizo falta exagerar nada. La decisión de Rafael era tan concreta que no había espacio para interpretaciones benévolas. Los ensayos previos al homenaje no hicieron más que confirmar que la situación iba a escalar. Pepe llegó con sus gafas oscuras y su habitual mezcla de seguridad y distancia, ese estilo que parece intentar compensar, sin mucho éxito, las controversias que lo rodean. Se preparaba para ensayar su canción cuando notó que Rafael estaba sentado entre los organizadores, observándolo todo con la serenidad de quien supervisa su propio homenaje. Las luces del teatro estaban bajas, y aún así, las gafas de Pepe seguían ahí, como si funcionaran más como muro emocional que como accesorio estético. Cuando llegó su turno, Pepe subió al escenario con su habitual sobriedad. Pero antes de que pudiera empezar a cantar la primera frase, Rafael se levantó de su asiento, murmuró una instrucción breve al oído de uno de los asistentes y abandonó el teatro. Nada de aspavientos, nada de dramatismo, nada de un portazo que lo delatara. Solo una salida firme y silenciosa que, precisamente por eso, tuvo el impacto de una bofetada sin mano. Fue un mensaje tan claro que no hacía falta traducirlo: no me interesa escucharte. Ni siquiera en el ensayo. La incomodidad fue inmediata. Pepe, según relatan quienes estuvieron ahí, endureció la mandíbula, un gesto heredado, al parecer, por más de un miembro de su familia política, y continuó como si no pasara nada. Pero todos sabían que sí estaba pasando.
Y lo que estaba pasando era significativo. Esa noche, que debía ser la celebración absoluta de un artista con más de 6 décadas de carrera, se transformó sin querer en un espejo cruel donde la industria pudo ver, con una nitidez dolorosa, la enorme distancia entre dos formas de construir trayectoria, una cimentada por el talento demostrado una y otra vez, otra sostenida por un apellido y una presencia mediática llena de polémicas internas. Lo que ocurrió en las entrevistas previas reforzó la narrativa que se estaba formando. Cuando se le preguntó a Rafael sobre quienes participarían en su homenaje, habló con cariño y reconocimiento de cada artista. Mencionó a Carlos Rivera con afecto, habló de talentos emergentes, agradeció la presencia de figuras consolidadas. Pero jamás mencionó a Pepe Aguilar. No fue un olvido. Quienes conocen a Rafael saben que jamás deja un cabo suelto en un contexto tan importante. Ignorarlo fue una decisión medida, tanto o más contundente que una declaración explícita. Porque a veces, la manera más elegante de poner a alguien en su lugar no es señalarlo, sino invisibilizarlo. Esa ausencia pesó en el aire como una verdad incómoda. Y aunque alguien podría afirmar que no mencionarlo podría pasar desapercibido, el hecho de que todos los demás fueran mencionados hizo que el silencio en torno a Pepe resonara con más fuerza que cualquier frase. Algunos periodistas lo notaron de inmediato, otros prefirieron no preguntar. Pero todos lo comprendieron. La noche del homenaje tuvo momentos memorables, pero ninguno tan revelador como el que involucró directamente a los Aguilar. En su discurso, Rafael habló de los nuevos talentos con una pasión honesta. No era discurso vacío ni halago gratuito, era la visión de alguien que ha visto pasar generaciones enteras de artistas y logra distinguir el brillo real del brillo fabricado. Destacó la importancia de apoyar a quienes tienen algo genuino que ofrecer, más allá de apellidos, conexiones o fama heredada. La música debe ser meritocracia, dijo con una serenidad firme que hizo vibrar la sala. Y aunque no pronunció ningún nombre de la familia Aguilar, todos en el público entendieron la indirecta. Era imposible no hacerlo. Especialmente porque justo después elogió públicamente a Casu, una figura emergente cuyo talento ha sido subestimado por ciertos círculos justamente por la tensión que involucra a Nodal y Ángela Aguilar. Que Rafael la reconociera durante su discurso fue más que un simple cumplido. Fue un manifiesto. Un recordatorio de que el escenario pertenece a quienes tienen algo auténtico que ofrecer, no a quienes se sostienen artificialmente sobre estrategias mediáticas o favoritismos familiares. Ese gesto, en particular, tuvo un efecto cascada. En una sola frase, Rafael había rehabilitado el respeto hacia un artista que había sido víctima del afán de control mediático de otros. Y lo hizo sin atacar explícitamente. No hacía falta. La elegancia, cuando se ejerce con precisión, no necesita contundencia verbal. Su impacto ocurre en la interpretación. Mientras tanto, Pepe permanecía sentado entre el público, incapaz de evitar que las cámaras captaran su expresión tensa. Era imposible no comparar su reacción con el entusiasmo que generó la mención a Casu, que recibió aplausos espontáneos. Esa diferencia era más que simbólica, era el reflejo perfecto del clima emocional que dominaba la sala. Cuando llegó el momento de que Pepe subiera al escenario para cantar, la curiosidad era palpable. La audiencia quería ver cómo se desenvolvía. Lo anunciaron, la música comenzó, las luces se acomodaron y él apareció. Con su traje de estampados floridos, una elección estilística que pretendía modernidad pero que, bajo la luz impasible del escenario, parecía más un intento de disimular inseguridades que una declaración estética, tomó el micrófono y comenzó a interpretar una canción emblemática de Rafael. Pero mientras lo hacía, ocurrió el detalle más devastador de la noche: Rafael no estaba en el auditorio. No en su asiento, no en la zona de backstage, no en ningún lugar donde pudiera escucharlo. Estaba en su camerino, preparándose para su propia presentación. Lo cual, en sí mismo, transmitía un mensaje muy claro: no necesito escucharte para saber lo que representas. Ese gesto, aunque suave, fue el que selló la narrativa completa. La audiencia lo entendió. Los organizadores lo entendieron. Las cámaras lo entendieron también, al no saber dónde enfocar cuando buscaban la reacción del homenajeado. Pepe cantó sin el homenajeado presente.
Y ese vacío se transformó en una humillación involuntaria para él y en un recordatorio sutil de que hay espacios donde el talento impuesto simplemente no puede infiltrarse. Los aplausos que recibió al terminar fueron correctos, pero fríos. Educados, pero distantes. Aplausos que suenan como cortesía más que como reconocimiento. Aplausos que, para un artista, duelen más que un abucheo. Porque un abucheo, al menos, implica emoción. Un aplauso tibio implica indiferencia. Y la indiferencia es el peor enemigo de cualquier figura pública. La diferencia entre esa reacción y la ovación monumental que recibió Rafael minutos después fue abismal. Cuando el maestro español subió finalmente al escenario, el teatro completo se puso de pie como si la energía de todos los presentes se hubiera sincronizado. Fue una ovación que no solo celebraba su carrera, sino también la integridad con la que ha defendido la música durante toda su vida. Hubo lágrimas, aplausos interminables, sonrisas reales. Carlos Rivera, conmovido, se secó los ojos. Otros artistas no disimularon su emoción. Era una experiencia colectiva, no fingida. Porque cuando un artista genuino pisa el escenario, se nota. Se siente. Y no necesita excusas ni trucos para mover a la audiencia. Ese contraste, inevitablemente, puso a Pepe en una posición aún más incómoda. La diferencia era tan evidente que no hacía falta comentarla. Las cámaras, siempre en busca del drama no verbal, captaron su rostro cruzado de incomodidad. La sensación de haber sido desplazado, no por un ataque directo, sino por la comparación inevitable con un artista de verdad, lo acompañó toda la velada. El discurso de Rafael también tuvo un momento profundamente significativo cuando habló de la familia. No de la familia como elemento decorativo o identitario, sino como pilar emocional y ético. Habló del apoyo incondicional, de los vínculos que sostienen al artista en los momentos difíciles, de la importancia de valorar a quienes te rodean. Fue un elogio a los afectos verdaderos, no a los vínculos utilitarios. Y aunque no mencionó a nadie de los Aguilar, era evidente que su mensaje era un espejo incómodo para Pepe, cuya relación con su hijo Emiliano es pública y problemáticamente distante. Era imposible no notar la tensión que esa reflexión generó. Para muchos en la audiencia, esa parte del discurso fue una confirmación: la actitud de Rafael no era un simple capricho. Era un posicionamiento ético. Una declaración de principios que llevaba décadas cultivando. Una forma de decir que el arte sin humanidad, sin respeto, sin coherencia, pierde su esencia. Mientras Rafael hablaba, el silencio que dominaba la sala era absoluto. No era un silencio incómodo, sino reverencial. El tipo de silencio que solo se genera cuando todos entienden que alguien está diciendo algo importante, algo verdadero. Y en ese silencio, Pepe enfrentó no solo las palabras, sino la imagen de sí mismo que el momento estaba proyectando. Si hasta aquí la historia te está atrapando, suscríbete, porque todavía queda mucho y lo que sigue explica por qué este episodio ya se considera uno de los momentos más reveladores de los Latin Grammy. Cuando terminó la presentación, ocurrió otro detalle significativo. Mientras Rafael se quedaba celebrando, hablando con artistas, tomándose fotos, disfrutando de la noche que le pertenecía, Pepe abandonó el teatro casi de inmediato. No quiso hablar con la prensa. No quiso dar declaraciones. Salió con prisa y con una expresión que muchos describieron como mezcla de frustración y vergüenza. El contraste con la actitud de Rafael, que se quedó compartiendo con todos, fue otro reflejo de la diferencia entre ambos artistas. Las redes sociales hicieron el resto. En cuestión de minutos, circulaban fragmentos del evento: la ovación a Rafael, el abandono del ensayo, la mención a Casu, el aplauso tibio a Pepe, la ausencia de Rafael durante la interpretación de Pepe, el discurso sobre familia. Los usuarios no tardaron en identificar la narrativa: una humillación elegante, sí, pero profundamente significativa. Una clase magistral de cómo la experiencia y la integridad pueden poner en su sitio a quien se sostiene más en su ego que en su legado. Para algunos, lo ocurrido fue merecido. Para otros, una llamada de atención para Pepe. Pero para todos, fue una demostración de que la elegancia sigue siendo una fuerza poderosa en una industria llena de ruido. Y si esta historia te parece fascinante, dale al botón de suscribirte, porque este tipo de análisis no aparece en ningún telediario. Al final,
Lo que ocurrió esa noche no fue solo un choque de personalidades. Fue un recordatorio de que, en el arte, nada sustituye al talento real. Ni el apellido, ni la fama heredada, ni la presencia mediática. Solo la autenticidad resiste el paso del tiempo. Y la autenticidad es así, no se improvisa. Se construye. Durante años. Con esfuerzo. Con respeto. Con humanidad. Rafael, sin levantar la voz, sin faltar el respeto, sin desviarse de su esencia, dejó claro que la leyenda que lo rodea no es casualidad. Es el reflejo de una vida entera dedicada al arte de verdad. Y esa noche, con una elegancia impecable, lo demostró una vez más. Un recordatorio necesario en tiempos donde la velocidad del escándalo parece opacar la profundidad del talento. Pero el talento auténtico siempre encuentra su lugar. Y cuando lo hace, el resto no puede más que observar, aprender o retirarse en silencio.